Bueno, Elena, bienvenida a nuestro programa, Muchas a Otras gracias. Miradas. Es tu turno, estamos haciendo una serie de programas para hablar sobre las consecuencias de esta pandemia por coronavirus en determinadas áreas. La semana pasada estuvimos hablando con la psicóloga del Hospital Nacional de Parapléjicos y hoy vamos a hablar contigo sobre la piel, cómo afecta esta pandemia, este confinamiento durante estos 2 meses que hemos estado en casa a nuestra piel. Pues realmente sí que estamos viendo afectación de la piel, ya no solamente por el coronavirus, que sí que hemos visto ya con el paso del tiempo que sí que hay casos que tienen afectación cutánea, sino también el hecho del estar en casa, el encierro también está agravando patologías o desencadenando brotes de patologías que no sabíamos que teníamos sobre la piel, y también el lavado excesivo de las manos y el uso de sistemas de protección como son las mascarillas también están produciendo alteraciones en la piel que nos están llevando a muchas consultas. ¿Qué tipo de lesiones pueden aparecer en la piel? Pues respecto al uso de mascarillas, lo que estamos viendo fundamentalmente es lesiones en zona de roce, sobre todo en la zona del caballete nasal, en las zonas de la mejilla o incluso detrás de las orejas, pues como dermatitis irritativas en forma de roces. También por la oclusión que producen las mascarillas estamos viendo desencadenadas distintas patologías como son rosáceas, demodicidosis, otras dermatitis irritativas a nivel de la zona de la cara. También con el uso de los guantes y con el lavado excesivo de manos estamos viendo eczema de manos, sobre todo localizados en el dorso de las manos, y también por el hecho del estar en casa, y ya no solamente el estar en casa, sino todo el estrés que ha supuesto en nuestra vida esta situación, también se están viendo agravadas diversas patologías. Lo más frecuente que estamos viendo son brotes de acné, brotes de rosácea, sobre todo en las personas más jóvenes, en los adolescentes. El hecho de no ir al colegio, no relacionarse, el tener que estar haciendo los exámenes en casa, está incrementando sus niveles de estrés, y muchas veces los adolescentes no lo saben demostrar y somatizan, apareciendo lesiones en la piel, sobre todo brotes de acné. Acné escoriativo, eso quiere decir que se manipulan mucho esas lesiones de acné, apareciendo heriditas en la cara. También en relación con el estrés se están agravando otras enfermedades que habitualmente el estrés suele ser un factor desencadenante, como son la psoriasis o las dermatitis seborreicas, también las caídas de pelo estacionales, que habitualmente las vemos en primavera y en otoño. Encima nos está coincidiendo la época de la primavera con esta situación, con los cuales se están agravando. Alopecias como las alopecias areatas también se están desencadenando brotes, y por lo general también, ya no tanto relacionado al estrés sino a la falta de sol, el acné también es una de las patologías que se están viendo desencadenadas, y por la falta de humedad, el hecho de no poder estar en un ambiente más húmedo que supone la calle, estar dentro de las casas que supone un ambiente más seco, está desencadenando sobre todo en los niños brotes de dermatitis atópica. ¿Y qué podemos hacer para evitar todo este tipo o para tratarlas? Para intentar evitarlas. Pues en relación con las patologías que hemos hablado un poquito con el estrés, yo creo que la psicóloga en el programa previo os habrá orientado un poquito más, porque básicamente es controlar ese evento desencadenante. El estrés realmente no lo podemos evitar porque al fin y al cabo estamos metidos en esta situación, pero aprender a gestionarlo. Y para lo que es tratar las patologías en sí, pues por ejemplo para las pieles con acné, lo que sí que recomiendo es que no se manipulen las lesiones, eso es fundamental. Aparte, las limpiezas en el acné es súper importante, porque las limpiezas nos van a ayudar a controlar esa grasa, a limpiar ese poro, y por lo tanto no se van a desencadenar los brotes de acné inflamatorio, que son esos granitos rojos. El uso de productos secantes, sobre todo por las noches, porque son fotosensibilizantes, aunque como realmente no da el sol, también podemos intensificar su uso y utilizarlo por las mañanas, siempre teniendo mucho cuidado ahora con estas primeras exposiciones solares. En relación con la psoriasis o con la dermatitis seborreica, sí que a estos pacientes les viene bastante bien el sol, y sí que recomiendo sol 5 o 10 minutos al día, incluso a través de una ventana, no hace falta tener un patio para tomar un poquito el sol. Y, por ejemplo, en el caso de la rosácea o de las dermatitis irritativas, en relación con el uso de mascarillas o los sistemas de protección, es utilizar productos lo menos irritante posible, tanto en cremas como lo que son jabones de limpieza, intentar utilizar jabones sin detergente, los llamados como jabones Sindet, no solamente para la cara, sino también para la limpieza de manos. En el caso de las manos, lo fundamental es no hacer limpiezas excesivas, intentar lavar con agua y con jabón si podemos, y el alcohol gel, pues intentar
usarlo única y exclusivamente pues, en personas que están expuestas a pacientes con coronavirus o cuando realmente no tenemos acceso a ese agua y ese jabón. Es decir, que si podemos lavarnos las manos es mejor que utilizar el alcohol gel. Utilizar jabones sin detergente, utilizar poquita cantidad de jabón y aclarar muy bien las manos. Y luego otra cosa que es súper importante es intentar no llevar anillos cuando lavemos las manos porque el jabón tiende a quedar retenido en esas zonas y producir en esas zonas dermatitis irritativas con más facilidad. Y en el caso de los niños hablabas de que sí que se ha dado más ahora un tipo de dermatitis, pero que pueden, porque también a ellos también les afecta, obviamente, no solo son los adultos. Es. Pues en los niños más pequeñitos sí que se está viendo esos brotes de dermatitis atópica. La dermatitis atópica sí que es cierto que es también muy dependiente del estado de salud mental o psicológico en el que se encuentran los niños, por eso las situaciones de estrés desencadenan los brotes, la falta de humedad, el hecho de estar en casa, estar un poco más aburrido lleva al rascado un poquito más compulsivo y al empeorar esos brotes de dermatitis atópica. Entonces yo sí que es cierto ahí a las madres lo que les suelo decir, aparte de hidratar mucho, que es súper importante, sí que es cierto que a los niños la hidratación como que no les gusta mucho, el sentirse un poquito pegajosos, entonces una forma de paliarlo es utilizar humidificadores por la noche en casa o incluso una cosita que nosotros conocemos como curas húmedas, que es aplicar esa crema hidratante y encima poner un pijama de algodón húmedo con el objetivo de facilitar esa absorción de crema, esa absorción de agua que los niños con dermatitis atópica pierden con muchísima facilidad porque tienen una alteración de la barrera cutánea. En los niños un poquito más mayores sí que se está viendo pues, esos brotecitos de acné, que como hemos dicho que es fundamental no manipular y es fundamentalmente lo que estamos viendo en los niños, dermatitis atópicas y acnés desencadenadas por las situaciones de estrés y sobre todo también el cambio de temperatura, el hecho de estar en casa. Bueno, también hemos oído que el COVID, bueno, a pesar de que sabemos poco, pero poco a poco se va sabiendo un poquito más de este virus, también afecta a la piel. Sí, sí que se han descrito al principio, he de reconocer que éramos todos un poquito escépticos a que el COVID produjese manifestaciones específicas en la piel, es decir, sí que producían manifestaciones cutáneas, pero las podíamos ver en cualquier infección vírica, llamémosle parvovirus, llamémosle exantema viral inespecífico, que es lo más típico, que son lesiones rojas que aparecen en el cuerpo de manera más o menos repentina, que tienen una distribución que va de la cabeza hacia los pies y que curan pues, en el mismo sentido, de la cabeza hacia los pies, y que los vemos pues eso, en prácticamente todos los virus. Sí que es cierto que nos ha sorprendido al llegar a Europa cómo se describían muchas más manifestaciones cutáneas y sí que se han visto ya una serie de manifestaciones un poquito más específicas al COVID y sobre todo en los niños. En los niños sí que se está viendo la aparición de lesiones pues como si fuesen contusiones, pequeños hematomas en las porciones distales de las manos y de los pies. También se ha visto exantemas urticariformes, es decir, como cuando me aparece una urticaria, esos abones que desaparecen en menos de 24 horas, que sí que es cierto que dejan una coloración un poquito más purpúrica, como de color violáceo, que habitualmente las urticarias curan y no dejan rastro de lesión. Lo bueno que hemos visto en relación con las manifestaciones del COVID es que suelen ser lesiones que aparecen al final, es decir, pacientes que prácticamente ya están curados o curados del COVID cuando empiezan a aparecer lesiones cutáneas que no están directamente relacionadas con ese empeoramiento de la enfermedad. Sí, en algunos pacientes, sobre todo al principio, hemos visto lesiones cutáneas y que sí que se ha intentado relacionar con ese, digámoslo así, esa mayor gravedad de la enfermedad, pero no se ha visto claramente. Pero imagino que hay gente que se alerta, sobre todo pues, las madres con los niños, que se ven una alteración cutánea y ya... Eso es totalmente normal. Sí que es cierto que en los niños es eso, aparece al final de la enfermedad, las manifestaciones cutáneas sí que se han visto relacionadas quizá con los cuadros más leves, claramente no ha sido en todos los pacientes, hemos visto manifestaciones cutáneas en pacientes más graves y que verdaderamente estaban malos, pero lo habitual es que aparezcan en los casos más leves, no asociadas a esas neumonías, a esas muertes. Realmente suelen ser pues eso, manifestaciones cutáneas al final de la enfermedad, es decir, cuando prácticamente ya ha pasado o están curados y en relación a los casos más leves de las patologías, con lo cual en ese sentido hay que tener un poquito de calma. Sí que es cierto que hace unos días se dio una alerta de lesiones más llamativas, asociadas a fiebre, a diarrea en los niños, como si fuesen, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki y sí que se han descrito, se dio una alerta por
el grupo de la UCI pediátrica de Inglaterra, pero sí que es cierto que no se ha podido relacionar que verdaderamente esté relacionado con el COVID. Entonces, en ese sentido, tranquilizar, porque no sabemos nada de esta enfermedad y mucho menos de sus manifestaciones cutáneas, es lo que estamos viendo por el día a día, y es tranquilizador ver lo que he dicho al principio, que la mayoría de las enfermedades que aparecen en la piel en relación con el COVID son en casos ya en fase de curación y en formas leves, sobre todo en niños. Sí, es verdad que en relación a lo que decías, esa alerta que puso a todo el mundo en estado de alarma, histeria. Exactamente, otro estado de alarma más. Uno más. Eso es. Bueno, también vosotros, ¿cómo habéis vivido esta alerta sanitaria con los pacientes? Que imagino que habéis tenido que parar todas las consultas, pero se han hecho también consultas online. Claro, todos teníamos que echar una mano en esta situación, entonces realmente consultas presenciales solamente hemos estado viendo los pacientes que verdaderamente eran urgentes o preferentes, no demorables. También hemos estado operando pacientes con esa patología urgente que fundamentalmente son tumores, melanomas, carcinomas epidermoides. Eso sí que hemos estado haciendo esa actividad. El resto de actividad lo hemos hecho fundamentalmente online, o bien por mandarnos fotos y su historia clínica, lo que se conoce como teledermatología. Nosotros la verdad que tenemos un sistema muy bueno de teledermatología imbricado en una aplicación que se llama DERCAM, que es específico para la dermatología de Castilla-La Mancha, con lo cual los médicos de atención primaria nos envían sus fotos directamente a este programa con una pequeña historia clínica, y con eso hemos podido resolver mucho. También hemos estado atendiendo las primeras citas porque, claro, había muchos pacientes citados de primera vez que no podían venir. Esas primeras citas las hemos estado atendiendo por teléfono, intentando de alguna manera, si se podía, pues que mandase una fotografía por teledermatología y poder resolver todas esas consultas, porque al fin y al cabo el COVID ha existido, pero la vida ha seguido también su evolución y esas patologías también quedaban, y yo entiendo pues que la gente quiera seguir atendiendo a sus consultas de dermatología. Entonces, presencial solamente hemos visto las preferentes no demorables, pero sí que es cierto que hemos estado haciendo trabajo fundamentalmente de teledermatología, telefónico y quirúrgico, atendiendo ya no solamente las patologías que había, sino esas patologías agravadas que hemos visto por la situación de confinamiento, y muchas consultas también en relación a lesiones cutáneas por el coronavirus. Sí, es que parece lo que dices, que la vida sigue y la gente pues sigue teniendo sus enfermedades y sus cosas, y tienen que ser atendidos de igual manera. Bueno, yo imagino que también las consultas de dermatología van variando a lo largo del año también. Ahora pues entramos en el verano ya, casi, bueno, un verano un poco atípico, pero ¿cuáles son las consultas también más demandadas ahora? Pues un poquito va en relación a lo que hemos estado hablando, pues esas patologías que mejoran con el sol, como puede ser una psoriasis. Sí que es cierto que con nuestros pacientes de psoriasis durante el verano estamos más calmados, porque son pacientes que tienden a mejorar por sí solo. Mucha gente lo relaciona con la playa y siempre hacemos la broma de pues habrá que irse a vivir a la playa, pero no es tanto la playa sino es el sol, nos vale con el sol de Toledo o el sol a través de una ventana. Entonces esas patologías empiezan a verse un poquito más reducidas, pero sí que es cierto que empiezan a verse más patologías como son las erupciones polimorfas solares, los lupus empeoran mucho con el sol, el cáncer cutáneo la verdad que se ve a lo largo de todo el año, porque el cáncer cutáneo no es tanto por exposiciones solares cortas, sino por la exposición solar mantenida a lo largo de toda nuestra vida. Y fundamentalmente lo que vamos a ver más son esas patologías agravadas por el sol. También el sol, además de ser un antiinflamatorio, también tiene cierto efecto inmunosupresor, es decir, nos baja un poquito el sistema inmune, y también se pueden ver desencadenados pequeños brotes de herpes labiales en relación con las quemaduras solares, también estamos viendo durante estas épocas de verano. Y que, bueno, el sol parece muy bueno, pero es verdad que tenemos que tener muchísima precaución. ¿Cuáles son las medidas urgentes así de cara de hacer? Pues en pacientes que ya han tenido alguna enfermedad relacionada con el sol, sobre todo cáncer cutáneo o cuadros de lupus, o patologías más estéticas como puede ser el melasma, que son esas manchas antiestéticas que aparecen en la cara, los paños que hablaban de nuestras madres y abuelas, exactamente. Pues en esos pacientes yo sí que recomiendo realizar fotoprotección oral, es decir, pastillas de protección solar que tomarían desde los meses de mayo más o menos hasta el mes de septiembre, durante los meses de más exposición. Estas pastillas ayudan a proteger del sol y preparan un poquito la piel para el verano. El utilizar estas no quiere decir que ya no tenga que utilizar crema de protección solar, porque esto es un complemento. Luego se utilizan cremas de protección solar,
que habría que utilizar aproximadamente unos 20-30 minutos antes de la exposición e ir renovando cada 2-3 horas e intentar combinarlo con algún medio de fotoprotección físico, es decir, gorros, sombreros, gafitas de sol, porque muchas veces los protectores solares pican a los ojos, entonces en esos casos sí que recomendamos más gafas de sol. También en el caso de los niños la cosa cambia, porque no vale un fotoprotector para un adulto que para un niño. Exactamente. Sí que se recomienda que los niños muy pequeñitos, los menores a 2 años, ni los expongamos al sol e intentemos utilizar fotoprotección física, es decir, esas camisetas que llevan protección solar, esas gafas de sol, esos sombreros, gorritos. Sí que cada vez están sacando más fotoprotectores, lo que son llamados para bebés, pero aún así esos están indicados para niños mayores de 6 meses. Es decir, menores de esa edad no recomendamos directamente ni exponerlos al sol. Hay algunas patologías que sí que se pueden ver mejoradas, por ejemplo, cuando aparecen en el nacimiento con las ictericias del embarazo, que sí que es cierto que un poquito de sol le va a ayudar a aclarar esa ictericia, pero no conviene exponerlos al sol. Ya para niños mayores de 2 años ya sí que podemos empezar a utilizar fotoprotección fundamentalmente física, es decir, evitando sustancias químicas, porque esas sustancias químicas lo que van a hacer es poder llegar a desencadenar algunas dermatitis alérgicas de contacto, que eso ya es para toda la vida, son alergias que se adquieren con el uso de productos. Y ya a partir de los 12 años ya sí que podrían empezar a utilizar protectores similares a los de los adultos. ¿Existe esa denominada alergia al sol realmente? Sí, existen mucha gente lo que conoce por alergias al sol, suelen ser esas erupciones polimorfas solares o lumínicas, que no es tanto una alergia sino como una sensibilidad aumentada al sol. Suele aparecer durante las primeras exposiciones, es decir, de manera llamativa durante el verano, que es cuando más sol hay. Estas no las tendemos a ver, las tendemos a ver durante la época de la primavera, que son esas primeras exposiciones solares que la piel no está preparada y, digámoslo así, como que se defiende, apareciendo fundamentalmente granitos muy pequeños en las zonas de exposición solar y que pican un montón. Se quitan con la protección solar, con el uso de corticoides tópicos y sobre todo con el uso de antihistamínicos para controlar el picor. Eso es lo que más la gente relaciona con sus alergias al sol, pero lo que nosotros vemos realmente como alergias al sol son fundamentalmente urticarias, que pueden salir, y luego también patologías como el lupus, que no es una alergia tal cual, pero sí que el hecho de dar el sol desencadena las lesiones de la piel. O sea que alergia al sol sí que la gente lo engloba dentro de un grupo muy amplio, pero realmente para nosotros suelen ser las urticarias solares y el resto no son tanto alergias sino enfermedades fotoagravadas o fotoinducidas por el sol. Y ya, bueno, para ir terminando, ¿qué tenemos que hacer para acudir ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención en la piel, en un lunar? Para acudir al dermatólogo. Pues respecto a los lunares, en esto sí que somos un poquito más estrictos, porque el cáncer de piel que verdaderamente puede provocar mortalidad o que es más mortal es el melanoma. Entonces, en ese caso el melanoma puede aparecer o bien un lunar previo que ha cambiado o que de repente me ha aparecido un lunar nuevo. El que me aparezca un lunar que sea como un puntito, cabeza de alfiler, es normal, hasta los 40, 40 y tantos pueden estar apareciendo lunares nuevos, o sea, en ese sentido no debemos de alarmarnos, pero sí lunares que siguen lo que nosotros llamamos la regla ABCDE, es decir, que tienen asimetría, que empiezan a cambiar los bordes, es decir, a crecer por una zona, pero por otros lados el lunar permanece perfectamente estable, es decir, yo les explico a los pacientes que le crecen como patitas. Que empiezan a cambiar de color, es decir, el que tornen a tonos negros o rosas es lo que nos preocupa, es decir, que varíen en tonos de marrones, bueno, pues un lunar más o menos entre marrón más oscuro, marrón más clarito puede ser normal, pero sobre todo los tonos rojos y los tonos negros. El diámetro, que adquieran un tamaño mayor de 6 milímetros, eso habría que verlos, y lo más importante desde mi punto de vista es la evolución, es decir, que de repente yo tenía un normal que era más o menos normal, pequeñito, y que de repente en menos de 2 meses ha adquirido el doble de tamaño o le ha empezado a crecer una zona pero la otra no. En esos casos sí que debemos alarmarnos y consultar al menos con nuestro médico de cabecera, que al fin y al cabo es médico, sabe detectar esos signos de alarma y si verdaderamente cree que puede llegar a ser un melanoma, nos mandará una foto o lo valoraremos presencialmente. Bueno, pues nos quedamos con eso, sobre todo con precaución. Eso es. Que fotoprotectores, sobre todo ahora en verano, es fundamental. Eso es fundamental. Y bueno, y revisarnos. Revisarnos nosotros mismos al menos una vez al año y si tenemos dudas acudir a nuestro médico de cabecera, que es lo más importante. Elena, muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos en el programa
Y bueno, te veremos seguramente en otras ocasiones. Muchas gracias. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.